Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a grabar un nuevo video. En este caso, volvemos a la saga de videos originarios, ¿no? que dieron vida a este canal, la hermosa comunidad que hemos armado con ustedes, para recordar a grandes equipos que merecieron ser campeones y no han podido hacerlo. En este caso, volvemos al campeonato local. Vamos a hablar de un gran equipo que mereció salir campeón, sin ningún tipo de dudas, y que contó con el que a mi criterio, y esto por supuesto es totalmente opinable, en el fútbol, como decimos siempre, todo es opinable, o prácticamente todo es opinable. Para mí el mejor jugador de fútbol que yo vi en mi vida, por lo menos, del año 67 para acá que veo fútbol, que fue Diego Armando Maradona. Vamos a hablar del Boca, del campeonato Apertura de 1995. Un campeonato que Boca lo fue dominando y fue punteando hasta la fecha 17, hasta 3 fechas antes de terminar el campeonato, incluso con cierta holgura, lo vamos a ver en el desarrollo del video, y que lo termina perdiendo por esas cosas del fútbol, porque el fútbol es fútbol, porque tuvo que luchar con un enorme equipo, que a la postre fue el campeón, que fue Vélez Arfiel, con creo uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol argentino, como es Carlos Bianchi, y se cruzó también con otro equipo, que fue el que a la postre le termina de una manera complicando el campeonato, que si bien no llegó a salir campeón, tuvo un sprint final de campeonato muy importante, que fue el Racing de Miguel Ángel Brindisi. Ahora lo vamos a ver, que le terminó ganando un gran partido, uno de los mejores partidos creo de la historia del fútbol argentino, y lo terminó complicando y le permitió al equipo de Liniers salir campeón. Pero vamos ordenadamente, gente. Apertura del año 1995. Es el primer certamen de la temporada 95-96, esa cosa extraña que siempre le gustó hacer a la AFA. Siempre en cualquier país del mundo el primer campeonato es el que se juega primero y el segundo que se juega después, pero no, acá en Argentina se comenzó la temporada 95-96 jugando el campeonato Apertura 95 y cerró la temporada 95 al otro año, en el año 96, con lo que sería Clausura 96, ¿no? Que terminó ganando Vélez Arfiel. Se había jugado antes en la Apertura 95, el Clausura 95, perdón, en el año 95, que lo había ganado San Lorenzo de Almagro. Comienza el Apertura 95, comienza el 4 de agosto del año obviamente 95 y dura hasta el 18 de diciembre del mismo año. Bueno, vamos a ver primero los resultados, vamos a ver exclusivamente los resultados, para no hacer tan largo el video, de los 3 equipos que llegan al final con chance de salir campeón, ¿no? Que llegan hasta la penúltima fecha con chance de salir campeón, y 2 de ellos hasta la última fecha con chance de campeonar, que fueron Vélez Arfiel, Boca Juniors y Racing. Y el objeto de este video es obviamente la campaña de Boca Juniors. Bueno, comienza el campeonato. Boca su primer partido lo atrasa, lo juega en Jujuy con Gimnasia y Grima de Jujuy, y Boca gana ese partido contra Gimnasia y Grima de Jujuy. Boca lo gana por 2 tantos contra 1. Ese partido no se juega, corresponde a la primera fecha, pero no es de la primera fecha. Digamos, corresponde a la primera fecha, pero no se juega en la primera fecha, sino que se juega más adelante porque el partido se había postergado. Acuérdense que tenía a Diego suspendido por la sanción por el doping del Mundial 94. Entonces los primeros partidos no juega Diego, debuta recién contra Argentinos Juniors, contra Colón de Santa Fe, perdón, después juega contra Argentinos Juniors también, y después juega el resto de los partidos del campeonato, pero en primera fecha Diego no juega. Entonces Boca le gana 2-1 a Gimnasia de Jujuy, en Jujuy, una muy buena victoria en una cancha muy difícil, muy complicada para Boca Juniors, pero logra la victoria por 2 tantos contra 1, con goles de Escoto, ese gran delantero que había jugado en Platense y en Rosario Central, y de Raúl Peralta, seguramente que había venido de Deportivo Español, también un jugador de mucha categoría. Vélez comienza ganándole 1-0 a Banfield en la cancha de Banfield, y Racing comienza jugando un viernes a la noche contra Argentinos Juniors en la cancha de Ferro, viernes a la noche. Racing tiene el estado suspendido, gana 2-0 la academia, con 2 goles de Carrario, y empieza a demostrar también que puede ser candidato. Después se cae y después vuelve sobre el final a luchar.
En la segunda fecha, sí, entonces en la primera fecha ganan los 3 candidatos. En la segunda fecha, Boca vuelve a vencer, le gana 2-1 a Huracán, con goles de Manteca Martínez, el muy buen delantero uruguayo de penal, que había sido campeón en el 92 con Boca, y Escoto, de tiro libre, un golazo de tiro libre que hace Escoto, muy buen delantero que había jugado en Central y Platense, ya les digo. Después, en la misma fecha, en la segunda, Vélez también gana, le gana 1-0 a Central, de local, y Racing pierde su primera derrota, un equipo muy regular Racing, pierde 1-0 con San Lorenzo. Gol de Ortega Sánchez, faltando 10 minutos, San Lorenzo era el campeón vigente, y le gana a la Academia 1-0, y ya Racing demostraba que si bien era candidato era un equipo con un cierto desequilibrio, el equipo de Pedro Marcheta, y le iba a costar llegar con chance al final del campeonato. En la tercera fecha, Boca le gana 1-0 a Platense con un gol de cabeza de Chamí, el jugador africano, delantero africano, que ya había venido a Boca. Racing le gana 1-0 a Belgrano, también con gol de Carrario, en la cancha de Vélez. Y Vélez empata 1-1 con River en el Estadio Monumental. En la cuarta fecha, Boca vuelve a empatar. Boca, un resultado extraño, pero bueno, empata 2-2 con Ferro de local. Los goles los vuelven a hacer Chamí y Vivas de cabeza. Empata 2-2. Boca tiene 3 o 4 partidos donde empata los partidos. 4 partidos que empata, pierde puntos. Entonces, acuérdense que es el primer campeonato que se modificó el reglamento y daba 3 puntos por partido ganado. Boca empata la cuarta fecha 2-2 con Ferro. Racing vuelve a perder 3-2 con Vélez, demostrando su irregularidad. En la cancha de Vélez, Vélez demostraba que era candidato nuevamente. En la quinta fecha, Boca empata 1-1 en la cancha de Lanús. El gol de Boca lo hace la Tota Fabri. Vélez le gana 1-0 a Estudiantes. Estudiantes había ascendido, pero tenía un equipo durísimo. Muy bien dirigido por el profesor Córdoba, donde despuntaban jugadores como la Bruja Verón, como Palermo, ¿no? Jugadores realmente muy importantes que armaban de Estudiantes un equipo duro, ¿no? Pero bueno, Vélez le gana 1-0 en La Plata. Y Racing le gana 1-0 a Banfield en Avellaneda. En la sexta fecha, en Boca empata 1-1 con Newell's en la Bombonera, el gol de Boca lo hace Canilla. Vélez pierde, Vélez empieza con una seguilla de 3 partidos seguidos en la que hay un lío bárbaro porque Bianchi, los dirigentes de Vélez, los jugadores empiezan a quejar de que los árbitros los estaban perjudicando, ¿no? Vélez pierde 3-2 con Deportivo Español, que era un buen equipo en esa época del Español, que después le van a Racing también y van a empatar con Boca. Le gana 3-2 Español a Vélez en Liniers, es una sorpresa, ¿no? Y Racing un sábado a la noche le gana 3-1 a Central en Arroyito, y vuelve a demostrar que era un equipo totalmente desequilibrado, ¿no? Que ganaba en la cancha más difícil, de repente perdía, ganaba, perdía. Eso lo hacía que estuviera arriba porque ganaba muchos partidos, pero no tenía el equilibrio suficiente para luchar el campeonato. En la séptima fecha, Boca empata 0-0 con Independiente en la cancha de Boca. Racing empata 1-1 con River en la cancha de Independiente. Y Vélez pierde de nuevo. 1-0 con Gimnasia de Jujuy en Jujuy. Segunda derrota consecutiva de la postre campeón. En la octava fecha, Boca le gana 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata. En La Plata, octava fecha, una buena victoria del Ceneice. El gol de Boca lo hace Escoto. Vélez vuelve a perder. Un viernes por la noche pierde de nuevo 2-1 contra Huracán en la cancha de Vélez. Vuelve a perder 2-1. Y Racing empata, consigue un empate sobre la hora, el famoso gol del Chelo Delgado de 3 dedos. Empata 2-2 en la cancha Independiente. Entonces los tres venían ahí luchando, ¿no? Boca está invicto, no había perdido ningún partido y es gran candidato. En la novena fecha, Boca le gana 1-0 a Colón con gol de Escoto de cabeza. Platense pierde con Vélez y Vélez gana 2-1 en la cancha de Platense, empieza a recuperar después de 3 derrotas consecutivas, y Racing le gana 3-2 a Estudiantes en la cancha de Vélez. Una gran actuación de Mago Capria que hace 2 goles, la ley del ex que siempre se cumple en el fútbol, ustedes saben muy bien. Bueno, Racing empieza a levantar un poco, Boca seguía invicto y era el enorme candidato, y Vélez empieza a recuperar. En la décima fecha, Boca le gana 1-0 a Argentinos en la cancha de Vélez con un golazo de Diego de tiro libre. Diego ya había debutado partido anterior, como les decía.
Vélez le ganó 1-0 a Ferro, clásico que en ese momento se jugaba, hasta el año 2000 que Ferro descendió. 1-0 gana Vélez a Ferro, y Racing pierde un partido envuelto en polémicas, en escándalos, con jugadores que no se querían presentar porque no les pagaban los premios, el desastre que era Racing en ese momento con dirigentes ineptos, ¿no? Ya había terminado el ciclo de Juan de Estéfano, había perdido las elecciones contra Daniel Lalín y Osvaldo Otero. En ese momento el presidente era Otero, ¿no? Osvaldo Otero, que había sido secretario de Deporte con el gobierno de Raúl Alfonsín. Lalín era el vicepresidente y era aportante de dinero. No le habían pagado a los jugadores, bueno, los jugadores se querían presentar, bueno, termina perdiendo 1-0 con Español en la cancha de Huracán, demostrando una vez más que Racing no estaba a la altura, y el campeonato en principio estaba para definirse entre Boca y Vélez. En la 11ª fecha, Boca empata 0-0 con el campeón vigente San Lorenzo, en la Bombonera. Vélez empata 0-0 en Lanús, con Lanús en la Fortaleza. Lanús tenía muy buen equipo también, las postas son muy buena campaña de Lanús. Y Racing se recupera y gana 2-1 en Jujuy a Gimnasia y Grima de Jujuy. En la 12ª fecha, Boca le gana 1-0 a Belgrano en Córdoba con un gol de Manteca Martínez, un gol insólito. La Barreba, el arquero que era de San Lorenzo, que era el arquero en su momento de Belgrano, va a buscar la pelota abajo, se escapa la pelota, el punto de presión de Belgrano patea, le pega un jugador de Boca, y bueno, todo dentro del área esto. Y Martínez termina cabeceando y 3 jugadores de Belgrano no lo van a rechazar. En definitiva, Boca gana 1-0 en Córdoba y era la fecha 12, era claramente el candidato a salir campeón. Vélez le gana 3-1 a Newell's y Racing empata 1-1 en Huracán. Y ahí ya hubo una crisis que ya estaba a punto de llevarse puesto la dirección técnica de Pedro Marcheta. Pedro Marcheta había asumido para este campeonato, había llevado jugadores importantes, pero no le lograba dar una impronta a su equipo para que fuera equilibrado y poder luchar el campeonato, y la gente de Racing no estaba conforme, ¿no? con su labor. En la 13ª fecha hay un partido clave, fundamental, que es Boca y Vélez. Partido clave. Todo el mundo del fútbol, y por eso es tan lindo el fútbol, gente. Todo el mundo del fútbol decía, este partido es clave y Vélez tiene que ganar sí o sí en la Bombonera, porque si no gana la Bombonera, porque le lleva mucha cantidad de puntos al Fortinero. Si no le gana Boca, si gana Vélez a Boca este partido, Boca va a salir campeón. Boca gana 1-0 con un gol de Escoto, y bueno, prácticamente ahí se empezó a pensar seriamente que Boca era campeón, ya 6 fechas antes, ¿no? Ya le había sacado 6 puntos de ventaja a Vélez y más puntos a los que venían atrás también. Ya era casi imposible que Boca perdiera este campeonato. Aparte estaba jugando bien y tenía un equipo de gran categoría, ¿no? Y Racing empata 0-0 con Platense en la cancha de Platense un viernes a la noche. Yo recuerdo muchos amigos de Racing me decían, no, Marcheta se tiene que ir, es un técnico que no puede dirigir más, porque no puede ser que ponga un jugador como era Viqueira, que era un defensor regular, ¿no?, a marcar a Mariano Dalibra, un jugador de River que había jugado en Racing también, y Dalibra era el mejor jugador de Platense, era el que armaba todo el fútbol del Calamar. Entonces, ¿qué problema había de que pongan un volante, alguien, a marcar al mejor jugador del rival? Es algo totalmente lógico, pero la gente ahora ya estaba muy enojada con Marcheta, quería que se fuera. Bueno, va a durar una fecha más el técnico de Racing, y ya con un Racing que estaba prácticamente eliminado del campeonato. Bueno, volvemos entonces al desarrollo del torneo. Fecha 14, Boca gana 2-0 en la cancha de Banfield. Ya era el enorme candidato Boca. Gana con goles de Escoto y de Canilla, con los jugadores que tenía Boca, ¿no? Ahora podemos hablar de los jugadores, pero los jugadores que tenía era prácticamente imposible que Boca perdiera el campeonato con la ventaja que tenía. Bueno, gana 2-0 en la cancha de Banfield. Vélez le gana 2-0 a Gimnasia. Vélez ya venía bien, es decir, perdió con Boca, pero recuerdo una frase histórica de ese gran Carlos Bianchi, ese gran técnico de Vélez y de Boca, que le preguntaron, ¿está definido el campeonato? Y dijo, mi campeonato no se define nunca hasta la última fecha. Recordó el 71, cuando todo el mundo daba campeón a Vélez, que era jugaba en Vélez en ese momento, y Huracán le ganó la última fecha y se lo convirtió Independiente. Entonces recordó eso Bianchi y dijo, ya le dije a mis jugadores que tenemos que hacer cartón lleno. Y los periodistas le dijeron, ¿qué es cartón lleno?
Y el gran Carlos Bianchi le dijo, Cartongino, que gana todo el partido al final del campeonato. Y ver qué pasa. Vélez ganó todos los partidos al final del campeonato y salió campeón. Seguimos, gente. Entonces, Boca le ganó 2-0 a Banfield, fecha 14, Vélez le ganó 2-0 a Gimnasia y Racing empata 1-1 con Ferro de local y ahí sí es el fin de la dirección técnica de Pedro Marcheta. Algunos podrán decir que injusto, ¿no? Porque habría armado un equipo duro Marcheta con buenos jugadores, muy buenos delanteros, pero no le encontró la vuelta al equipo, el equipo era muy desequilibrado, perdía partidos que en principio no tenía que perder y empataba partidos que en principio no tenían que empatar con rivales más limitados. Y fue el fin entonces de Marcheta, va a asumir Miguel Ángel Brindisi y que hace una campaña muy buena hasta el final y lo pone a Racing para luchar nuevamente el campeonato. También por la caída de Boca, ¿no? Boca empieza a perder puntos, Boca era ya el campeón en la fecha 14, Boca era el campeón, gente. Faltaban 5 fechas, 15 puntos. Boca era campeón, llevaba muchos puntos de ventaja, tenía el mejor jugador de la historia y otros grandes jugadores. Era imposible ser escapar de este campeonato, pero bueno, esto es fútbol, como decimos siempre. La fecha 15, Boca empata 0-0 con Central de local. Fue un mal resultado, pero la gente no se preocupó porque dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos mucho punto de ventaja, no pudimos ganar. Bueno, Vélez gana 2-1 en el Cementerio de los Elefantes a Colón. Y ahí ya Vélez empezó a ser preocupante porque se volvía a acercar de a 3 puntos, de 2 puntos, se volvía a acercar a Boca. Y Racing, con una gran actuación, le gana a Lanús. En el debut de Miguel Ángel como técnico, le gana a Lanús 3-0 en la Fortaleza. Lanús era gran candidato también. Después termina saliendo tercero en el campeonato de Lanús. Racing gana 3-0. Y se empieza de a poquito a acercar, pero todavía estaba muy lejos, ¿no? En la fecha 16, faltaban 4 para que terminara el campeonato, River recibe a Boca. Clásico muy deslucido. Estaba Diego por un lado, estaba Enzo por el otro. Bueno, en definitiva, partido muy flojo. Termina 0-0. La gente de River tranquila y contenta porque River no había perdido con Boca. Y la gente de Boca tranquila porque, bueno, no había perdido en el Monumental y seguía llevando varios puntos de ventaja. Faltaban 4 fechas para terminar el campeonato. En esa misma fecha, Vélez le gana 2-0 a Argentinos Juniors de local y Racing le gana 4-1 a Newell's en Avellaneda. En la fecha 17, ya casi ya faltaban 3 fechas, es la fecha bisagra. Esta es la fecha bisagra. Vélez va a la cancha de San Lorenzo y le gana 2-0 al Ciclón, demostrando que iba a dar lucha hasta el final, pero necesitaba que se cayera Boca. Si Boca no se caía, faltaban 3 fechas, Boca era el campeón. Y era el enorme candidato de todos. Pero el fútbol es fútbol. Yo recuerdo unas palabras, Boca juega con Racing en esa fecha 17, un domingo. Fue el día que Macri le ganó las elecciones a Alegre y Heller, ¿no? Que habían gobernado muy bien, habían administrado muy bien a Boca hasta ahí. Pero bueno, habían cumplido un ciclo probablemente, la gente de Boca vota a Macri presidente. Macri hace una gran presidencia también. Y ese día Macri, ante el partido, le hacen un reportaje y dice, bueno, votamos, sí, tenemos mucha fe para papá. Dice, pero lo que me preocupa es otra cosa. ¿Qué le preocupa? Me preocupa que Racing tiene 2 o 3 delanteros muy ligeritos para el partido de hoy. Nadie le dio importancia a esas declaraciones. Pero ahí Macri la vio. O alguien se lo dijo, no sé, o él la vio, no sé, es un tipo que le gusta mucho el fútbol. Y tuvo razón Macri. Para los 15 minutos, en un partido vertiginoso, uno de los mejores partidos de la historia, a los 15 minutos Racing ganaba 3-0 en la Bombonera. Con un golazo de Capria, con un gol del Che Delgado y con un gol del Piojo López que le pasa la pelota bajo el cuerpo al mono Navarro Montoya, que le pateaban de todos lados, pero el tercero a lo mejor puede haber alguna responsabilidad del Piojo, del mono, ante el tiro de Piojo López. 3-0 se pone a Racing, Boca con garra, con el fervor de su hinchada, logra hacer 2 goles antes del primer tiempo, uno de McAllister, otro de Diego de penal, y en el segundo tiempo, por eso está lindo el fútbol, gente, cuando todos pensaban, y ahora en el segundo tiempo Boca lo pasa por encima. Perdía 3-0 a los 15 minutos, en el primer tiempo 3-2. Hace el cuarto gol Racing, un golazo bárbaro de Capria, que tuvo una actuación absolutamente consagratoria. Después hace el quinto Racing, también de Capria, de Palomita, se pone 5-2, después bueno, descuenta Boca, un gol de Coto, descuenta, hace el sexto gol Racing con un gol de Piojo López y hace otro gol Manteca Martínez para Boca, termina 6-4 el partido. Racing termina ganándole 6-4 a Boca y hace, como Boca venía perdiendo puntos, porque ya había perdido 2 con Central, 2 con River, 3 con Racing, perdió 7 puntos de los últimos 9. Entonces Vélez consigue pasarlo a Boca, faltando 2 fechas. Después de ganar a San Lorenzo, ¿no? Vélez.
Y Racing queda ahí, abajo de Boca, pero queda ahí bastante parejo. La cosa es fútbol. Racing que estaba afuera, gana 3, 4 partidos seguidos y se pone ahí. Y Vélez, que había estado afuera antes, queda primero faltando 2 fechas. En la 18ª fecha, Boca juega un sábado a la noche con Estudiantes y ahí se termina la ilusión del campeonato. Pierde 2-1 contra un durísimo Estudiantes, ya hablamos antes, dirigido por el profe Córdoba, con Perón, Palermo y otros jugadores, Eliop, otros jugadores importantes. Gana el pincha 2-1 en la cancha Independiente, un sábado a la noche. Vélez gana 2-0 a Belgrano y demuestra claramente que era el enorme candidato a lograr este campeonato. Y Racing le gana 2-0 a Gimnasia de Grima de la Plata de local. Gol de Capri y gol de Vicente. Entonces, llegan a la última fecha, algo impensable. Boca era el gran candidato a ser campeón para todo el mundo y llegan a la última fecha con posibilidades exclusivamente Vélez y Racing. Es increíble, el fútbol es realmente increíble. Vélez 3 puntos arriba. Vélez llega con 38 puntos, Racing llega con 35. Boca llega con 34, ya sin chance. Y Lanús también llega con 35 puntos. Entonces, bueno, la última fecha es prácticamente un trámite. Boca empata un sábado a la noche 2-2 con Deportivo Español, la cancha de Boca. Vélez juega con Independiente, la cancha Independiente, la gente Independiente, hinchas, jugadores, etc. No tenían muchas ganas de que Racing saliera campeón. Igual Vélez creo que en ese momento era superior. Después jugaron otros partidos, incluso redefinido copas internacionales y ganó Independiente, pero ese partido en ese momento Vélez era superior a Independiente y le gana 3-0 con total facilidad. Y Racing pierde, empieza ganando en Santa Fe y después un poco ya desmoralizado también los jugadores, escuchando las noticias que venían de la doble visera, termina perdiendo 5-1. Una gran actuación del uruguayo Sarey, que era jugador de Racing, el día Alex de nuevo, para Colón, hace 3 goles. Bueno, Colón gana 5-1, Racing termina jugando 9 hombres. Y en definitiva termina saliendo campeón Vélez, el equipo más equilibrado, con un extraordinario técnico. Sí, es lo que decimos siempre, gente, luego va a ser campeón, que mereció el campeonato, por algo salió campeón. Pero nadie se puede olvidar de ese Boca, que hizo una campaña donde jugó 19 partidos, de los cuales ganó 9, empató 8 y perdió únicamente 2, contra Racing y contra Estudiantes. Así que Boca, hasta el momento de jugar con Racing, había jugado 16 partidos, había ganado 9 y había empatado 7. Una campaña de campeón en cualquier campeonato, ¿no? Y jugando bien al fútbol también, con 23 goles a favor y 16 goles en contra, pero de los 16 goles, 6 se los hace Racing. Si la Real hicieron 10 goles en 18 partidos. Bueno, esa fue la campaña de Boca. 9 triunfos, 8 empates y 2 derrotas. Termina perdiendo el campeonato y lo deja en manos de Vélez, un gran campeón. Boca, un enorme equipo, mereció salir campeón y no lo pudo conseguir. Vamos rápidamente a la tabla. La tabla final, Vélez campeón, gran campeón, 41 puntos. Racing, 35, segundo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si en el clausura 96 volvió a salir campeón Vélez, los 2 segundos, que fue lo que ocurrió, los 2 segundos tenían que jugar por un lugar a Libertadores 97. Entonces esto es importante. Racing termina con 35 puntos con más 11, Lanús con 35 puntos con más 9 y Boca con 35 puntos con más 7. Pero por diferencia de gol termina saliendo segundo Racing. Y después al otro año tiene que definir con Gimnasia, que sale segundo del clausura 96, gana Racing 1-0 en cancha de River, gol de Che Delgado, y Racing se clasifica para la Copa Libertadores 97 con Vélez. Después, bueno, San Lorenzo, Huracán terminan con 32, River con 29, Gimnasia de Jujuy con 28, Estudiantes con 25, Central con 24, Platense Newell's 23, Colón 21, igual que Independiente y Gimnasia de la Plata, Argentinos 19, Ferro Deportivo Español 17, Banfield 14 y Belgrano de Córdoba, que había ascendido, igual que Banfield, termina con 13 puntos, último en las posiciones en este campeonato. Goleadores del campeonato, el goleador fue Calderón, que tuvo unas temporadas extraordinarias. En este momento jugaban Estudiantes, después fue Independiente. En donde estuvo hizo goles Calderón. Hincha de Gimnasia, se cansó de hacer goles de Gimnasia con Estudiantes, bueno, también hizo goles de Independiente. Calderón 13 goles, goleador. Biagio, el gran delantero de San Lorenzo con 10. El Mago Capri, de gran campeonato con Racing, también con 10 goles. Claudio López, de Racing, también con 9 goles. Que sigue 2 goles de Racing son 19 goles. El Mago Capri a 10 y el Piojo López 9. Gabrich, con 8 goles, Iván Gabrich, que era el sobrino de Gabrich, que había jugado años anteriores también en Newell's,
con 8 goles para Newell's, Ariel López de Lanús con 8, Saralegui, le decía el uruguayo de Colón, con 8, que puede jugar en Río también, con 8 goles, Trimarchi de Gimnasia y Grima de Jujuy con 8 goles. Bueno, algunos datos rápidos, gente, y pasamos al plantel de Boca Juniors y ya vamos terminando el video. Se hicieron 456 goles en este partido, un promedio de 2,40 por partido, muchos goles. 235, fíjese que dato interesante, 235 de esos goles los hicieron los locales y 221 los visitantes, que antes no era así. 30, 40 años atrás eran mucho más goles los que hacían los locales que los visitantes, era muy difícil jugar de visitante, no en Argentina. Este campeonato no. Las victorias 66 fueron para los locales, 59 para los visitantes y 65 empates. El equipo que mejor jugó de local fue Vélez, y esto fue fundamental para que salga campeón, 77,7% de los puntos consiguió, y el que mejor jugó de visitante fue Boca, con 74,07% de porcentaje de puntos conseguidos por el Ceneice de visitante. El equipo más vencido fue Newell's, una campaña muy floja de la Lepra, con 32, y el menos goleador fue Belgrano, también que salió último, con 12 goles. Vamos al plantel de Boca, gente. Navarro Montoya era el arquero, enorme arquero, empezó a jugar ya en el año, acuérdense, después fue de Vélez a Boca, ya en el 88 empezó a jugar en Boca, jugó hasta el 97, que después fue reemplazado por Oscar Córdoba, después fue el Pato Bonancieri también, y él reemplazó a Loco Gatti, Navarro Montoya. Giorno, un arquero que jugó en Estudiantes también, era suplente, el arquero suplente. Los defensores, una defensa de lujo. Saldaña, que había venido de Newell's, Gamboa, imagínense, que había, no mucho antes, 2-3 años antes habían armado una defensa extraordinaria en Newell's que casi gana la Copa Libertadores y ganó muchos títulos locales. Saldaña y Gamboa. Soñora, como marcador de punta por derecha también, la Tota Fabri, marcador central, un jugadorazo también, que había venido de Lanús, había jugado antes en Racing. El Colo McAllister, enorme marcador de punta izquierdo. Vivas, también, marcador de punta por derecha. El Vasco Arrobarrena, que era el suplente de McAllister, que recién empezaba, después de una extraordinaria campaña, el Vasco. Calvo y Gómez, esos eran los defensores de Boca. Los volantes, miren el plantel que tenía Boca. El plantel que tenía, ¿no? Pico, que había vuelto de Vélez. Pico había jugado en Boca muy bien, había ido en Vélez, ganó todo con Vélez, volvió a Boca. Cristian Jiménez, el padre de Chico que está jugando en la selección de México ahora. Yunta, que podemos decir Yunta, no hay mucho más para decir, ¿no? Todo garra, todo fuerza, todo corazón. Raúl Peralta, gran jugador que había, volante central que había ido a Español también. El Kili González, crack, absoluto y total. Había venido central, después se fue a jugar a Europa. Fabián Carrizo, volante central también, de Boca, histórico, había ido a jugar a San Lorenzo, después volvió a Boca, también gran jugador. El Beto Márcico, la última etapa, después el Beto al otro año, otro campeonato, se va a ir, tiene alguna rispidez ahí con Bilardo, porque este equipo de Boca lo dirigía Marzolini, vamos a decir. Silvio Sebasio Marzolini, ese gran ídolo de la historia boquense, se va y lo reemplaza a Carlos Bilardo, ¿no? Ya en el primer campeonato del año 96, en el clausura 96. Después va a venir a Bambino Veira hasta que viene el gran ciclo de Carlos Bianchi. El Beto Márcico, ya en los últimos partidos no jugaba mucho en Boca, y el gran Diego, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Ya solamente cuando empezó a jugar Diego, que no jugó los primeros partidos, ya todos decíamos, bueno, Boca gana todos los partidos, no pierde, va invicto, y todavía empieza a jugar Diego y chao, listo, se juega por el segundo puesto, pero bueno, esto es fútbol. Y los delanteros eran el Manteca Martínez, enorme goleador uruguayo, el Canilla, que podemos decir, Escoto, muy buen centro delantero que ya digo había venido de Platense y había jugado central, y Chami, jugador africano, también un jugador muy fibroso, fuerte, alto, nos pateaba bien, hizo varios goles. El técnico de Boca era Silvio Marzolini, ese enorme marcador de punta de Boca Juniors, ídolo, creo a la altura, no sé, de Suñé, de Ratín, Roma, grandes ídolos de Boca de la década del 60. Vamos a las razones, gente, y las razones son, hay veces que no hay, las razones no permiten explicar un determinado suceso, ¿no? Boca empieza bien, arranca bien, gana la mayoría de los partidos, va invicto hasta la fecha 17 del campeonato, le gana al otro gran candidato que era Vélez. No había forma que perdiera este campeonato. Le toca jugar con Racing de local, Racing justo, estas cosas del fútbol.
Racing había estado 20 años sin ganar en la Bombonera, en el año 75 al 95. En el campeonato anterior a este, el clausura 95, Racing gana 1-0 en la cancha de Boca, con un gol de Galarza. Un chiquito que jugó algunos partidos de 10, hizo goles, después se lesionó, bueno, después no, lamentablemente no hizo una gran carrera, pero ahí hace un gol, patea, le pega la pelota a la Tota Fabri, descoloca al mono. Racing ganó 1-0 en la cancha de Boca, el campeonato anterior, y es como que cortó ese maleficio, ¿no? Hacía 20 años, del 75, que no ganaba Racing en la cancha de Boca, que había ganado 2-1 con goles de Scott y Gotardi. Imagínense los goles que estamos diciendo. Si a lo mejor, esto es contrafáctico, pero si a lo mejor Racing no hubiera ganado su partido en el campeonato anterior, y a lo mejor pesaba, ustedes saben que en el fútbol pesa, el tema de que uno le gana más al otro, de que el otro no puede ganar en la cancha del otro, es un tema, ¿no? Racing ganó los 2 partidos del año a Boca después de estar 20 años sin ganar en la Bombonera. Increíble. Racing tiene un buen equipo, del medio para adelante jugadores extraordinarios. Delgado, Piojo López, Garrario, Capria, Pompey. Enorme equipo, ¿no? Quiró, Michelini. Más flojo atrás, por eso no pudo ganar un campeonato en esa época. Cuando fue Brindisi lo ordenó un poco mejor que la época de Pedro Marcheta, que tuvo el gran mérito de haber elegido los jugadores, ¿no? Pero lo ordenó mejor Miguel, pero también se comió en 2 partidos, se comió 9 goles, con Boca y con Colón, ¿no? Pero bueno, a Racing no le alcanzó. La primera causa, que le tocó justo jugar con ese Racing en estado de gracia, que había cambiado de técnico con Miguel Brindisi. Miguel Brindisi sacó lo mejor que tenían esos muy buenos jugadores delanteros que tenía Racing. Fue a la Boca sin miedo, fue a atacar, lo atacó y definió el partido en el comienzo de los 2 primeros tiempos. Y ese partido fue fundamental porque Boca al perder con Racing, Vélez lo pasó y ya no lo pudo alcanzar. La segunda razón, lo que decimos siempre, si gloria eterna al campeón, Vélez. Vélez un equipazo duro, sólido, equilibrado, había perdido 3 partidos seguidos, se había peleado, me acuerdo, Gámez con Grondona, pues decía que lo bombeaban porque quería que salga campeón Boca y todo el piripipi. Después pierde con Boca en la Bombonera, partido clave. Si Vélez venía de atrás, pierde con Boca en la Bombonera, listo, chau, ya se juega por el segundo puesto. Pero si Vélez sigue, con un extraordinario técnico, Vélez sigue, gana todos los partidos que le quedan, sale campeón. Y a la postre fue un gran campeón. Pero no nos podemos olvidar de este equipo de Boca. No podemos olvidar de este equipo de Boca que mereció salir campeón porque tenía enormes jugadores, porque tenía un cuerpo técnico serio. Marzolini, técnico serio, serio campeón también en el 81 con Diego, ¿no? De los Boca del 81 al 95 habían ganado 2 campeonatos, ¿no? Nacionales, es decir, campeonatos locales. 81 con Diego y el del 92 con Tavares. Con Marzolini estuvo a punto de salir campeón de nuevo. No pudo, porque Vélez fue más sólido, más equilibrado, aunque perdió en el partido que jugaron entre ellos, que Boca jugó mucho mejor que Vélez ese día en la Bombonera. Le tocó con Vélez, le tocó con Racing, ese partido fatídico para Boca, y después no se pudo recuperar más. Ya perdió también con Estudiantes, empató con Español, pero Vélez también ya una vez que le ganó a San Lorenzo y Racing ganó a Boca, Vélez se dio cuenta que era, como el tiburón olió sangre, se dio cuenta que era el campeonato de Vélez. Después Vélez salió muchas veces campeón, pero en ese momento era el tercer campeonato de Vélez en la historia. Varios había salido en el 68 y en el 93. Y bueno, obviamente había ganado la Libertadores y la Copa Intercontinental en el 94. Pero el tercer campeonato local de Vélez, ¿no? Bueno, definitiva, gente, Loas un gran equipo, Vélez campeón con un gran técnico, ya lo dijimos. Y el reconocimiento. Parece muy buen equipo de Boca, con jugadores extraordinarios, que habían sido extraordinarios, jugadores históricos, y que después siguieron siendo extraordinarios también, y que hicieron una gran carrera, ¿no? El Kiri González triunfó en Europa, bueno, jugadores realmente muy importantes, Maradona, Canilla, Navarro Montoya, unos jugadores de nivel, Gamboa Saldaña, Fabián Carrizo, Yunta, jugadores de primer nivel, Escoto, Manteca Martínez, jugadores que realmente tenían una gran jerarquía y por esas cosas del fútbol no pudieron definir el campeonato, un campeonato que lo podían haber ganado tranquilamente. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video para los hinchas de Boca y para los hinchas de Vélez y para los hinchas de todos los clubes que nos gusta el buen fútbol. O sea, Boca jugó muy buen fútbol. Y espero que les haya gustado. Como siempre, muchas gracias por todo, por la banca, por ver los videos del canal, por los comentarios, por seguirnos. Humildemente que no sea suscrito, si se quiere suscribir, dar un like que nos sirve. Y bueno, y vamos a seguir subiendo, gente, nuevos contenidos también con equipos argentinos que pudieron haber salido campeones. Y con equipos internacionales también que no han podido coronar en campeonatos mundiales. Muchas gracias.